Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bien. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con una película. ¿Alguien ubica a Tarzán? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Qué tiene que ver Tarzán con nuestra clase? A ver, coméntenme. ¿Tarzán fue educado? Sí, sí fue educado. A ver, coméntame un poquito más, Toño. Fue educado por changos, por simios. Y pues aprendió todas sus costumbres. Ajá, ok, muy bien. ¿Qué tipo de educación entonces recibió Tarzán? Una educación salvaje. Salvaje, ok. Bueno, puede ser. Justamente esta anécdota, bueno, esta película nos lleva al tema del día de hoy, ¿no? Que es tipos de educación según la institución. Ajá. Recordemos que en la clase pasada ya vimos qué es la educación, ¿verdad que sí, Toño? Sí. A ver, coméntame, Toño, ¿qué es la educación? Pues es el proceso. Bien, es un proceso. Es un proceso que va encaminado hacia enseñar cosas intelectualmente, cosas morales, cosas de valores, ¿no? Y pues ese es su fin, ¿no? Enseñar. Es un proceso para enseñar lo mejor de esos tres aspectos principalmente. Ok, entonces digamos que, como bien comenta Toño, ¿no? La educación es un proceso, ¿no? Mediante el cual, ¿qué, Toño? Ayúdanos. Enseña Ajá. Enseña cuestiones intelectuales, morales, culturales, sociales. Ok, podríamos decir entonces que la educación es un proceso mediante el que se enseñan conocimientos, Conocimientos. pero no solo se enseñan, ¿cierto? Pues no solo se enseñan. ¿Qué más? También Alguien te enseña, pero tú. los aplicas. Ok. ¿No? Aplicas se enseña. Conocimientos, aplicas todo eso que conoces de ciertas cosas. Ok, entonces se enseñan y se aprenden, ¿cierto? Se enseñan y se aprenden. Ok. Exactamente, sí. Y aprenden, ¿qué? Conocimientos. 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 ¿Qué más? Por ahí decía Toño algo sobre que se aplican. Entonces, también hablamos sobre ciertas habilidades. Ajá. Sí. Conocimientos, habilidades. ¿Qué más? Me decías cuestiones morales. Morales. Ajá. Ok. Conocimientos, habilidades, Valores. Valores, muy bien. Actitudes, también. Sí. Ok. El día de hoy les decía, vamos a ver los tipos de educación. Tenemos diferentes tipos de educación según ciertas categorías. El día de hoy vamos a ver los tipos de educación según la categoría de las instituciones. Entonces, ¿leyeron un poco el artículo? Sí. Ok, muy bien. A ver, Toña, coméntame, ¿qué leíste? Que existen, como bien dice maestra, dependiendo de en qué queramos separar la educación, existen dos tipos, que sería la formal y la informal. Ok, muy bien. Ok, informal. Tenemos, por un lado, la educación informal. Y me decías la formal, ¿cierto? Sí. Ok, muy bien. ¿Quién le ayuda a Toño? Ya Toño nos dijo dos de los tipos de educación. Tenemos la informal, la formal y nos falta una tercera. ¿Quién le ayuda? La no formal. Muy bien, Toño, muy bien, no formal. Muy bien, la no formal, ¿cierto? Ok, entonces, tenemos que depende de ciertos contextos en los cuales se da la educación. Estábamos hablando al inicio sobre la película de Tarzán, ¿cierto? Y por ahí nos comentaba Toño que la educación que recibió Tarzán puede ser una educación salvaje, ¿no? Sí. Ok.
ya leyeron ustedes un poco en casa sobre los diferentes tipos de educación. Entonces, ¿quién me ayuda a decir dónde entraría entonces la educación que recibió Tarzán? Yo A ver, Toño, hoy andas muy participativo. creo que entraría en lo informal. En lo informal, muy En lo bien, informal. Toño. ¿Por qué en lo informal? A ver, ¿cómo que andamos pensando? Porque lo formal, pues a mí me recuerda a las escuelas, ¿no? Lo informal a mí me recuerda más a la calle, a la familia, quizá, ¿no? Ajá, muy bien, muy bien. Entonces, la educación que recibió Tarzán, digamos, cuando estaba en la selva, fue Informal. Entonces, la educación informal se da, como bien decía Toño, en la familia, ¿no? Se da en la vida cotidiana. No únicamente con la familia. Estamos diciendo que es una formación que encontramos en nuestra vida cotidiana. A ver, ¿quién me dice, aparte de la familia que mencionaba Toño, dónde más podemos tener un tipo de educación informal? Los amigos. Muy bien. Familia, amigos, ¿dónde más? Vecinos, conocidos. Ok. Por ejemplo, Toño, ¿cómo es que puedes tener este tipo de educación informal con tus vecinos, con tus conocidos, con gente en la calle? Pues cuando voy al mercado, por ejemplo, ¿no? Ajá. Pido la verdura, pido 1 kilo de jitomate y pues como está en 2 por 25, ya sé que uno sale en 12.50 porque voy haciendo mi operación mental y eso me ayuda. Ok, bueno, sí, el mercado es un lugar, o el súper es un lugar donde podemos poner en práctica nuestra educación. Pero estamos hablando de que entonces es un lugar, es uno de los tipos en los cuales recibimos la formación. Ahí, ¿estarías aplicando tu educación formal o estarías teniendo educación informal? Estaría aplicando mi educación formal. Ok. Porque es algo que ya sé. Ujú. Y lo estaría aplicando en el mercado. Ajá, ok. Pero sí, a veces aprendes de manera informal en la calle. O con tus amigos o con tus vecinos, comentabas. A ver, pensemos como por dónde podríamos Pues encontrar quizá, un ejemplo. pues aprender a andar en bici o Muy aprender a bien. patinar. ¿Me ayudas con un ejemplo en el pizarrón, Toño? Bueno, Adelante. Excelente, muy bien, Toño. Así es, ¿no? De manera informal, ¿quién te ayudó, por ejemplo, a andar en bici? mis amigos. Ah, muy bien, tus amigos. ¿Tienes alguna anécdota al respecto? Pues que yo también enseñé a un amigo. Entonces ahí andábamos. Yo tenía como 8 años a lo mejor y yo le enseñé a andar en bici a ese amigo y pues hasta siempre me lo agradeció. Ay, es que tú me enseñaste a andar en bici, ¿no? Pues, básicamente eso y pues varias caídas nada más. Perfecto, Toño, muy bien, muchas gracias. Ese es un muy buen ejemplo con respecto a la educación informal, ¿no? No solamente tú lo aprendiste, ¿a ti quién te enseñó? Otro amigo. Ok, fíjate, yo pensé, en algún momento, pensé que me ibas a decir mis papás, ¿no? Pero muy bien, ¿no? Ahí ya estamos hablando sobre que tú recibiste educación informal de parte de un amigo y luego tú la transmitiste a otro, ¿no? Y es algo, decimos normalmente los maestros que ciertas cosas dentro de la educación no se olvidan, así como andar en bici, ¿no? Entonces ya sabemos qué es la educación informal. Esta se aprende en la vida cotidiana, decía Toño.
en nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, ¿no? Alguien que te encuentras en el microbús, por ejemplo, puede enseñarte algo de manera informal, ¿no? También. Ok. Ahora, vamos con la educación formal. La educación formal es en donde podemos tenerla. Pues en alguna institución, no sé, en la escuela. Muy bien. Por lo tanto, decimos que de la educación formal sí podríamos llegar a recibir un título. Por ejemplo, ustedes pueden llegar a recibir el título de psicólogos, ¿cierto? Sí. Muy bien. ¿Alguien me ayuda entonces con un ejemplo de educación formal? Suma, restas y divisiones. Perfecto. Muy bien, Toño. Muchas gracias. Esta educación es mucho más fácil de encontrar, ¿no? Es mucho más fácil de encontrar ejemplos porque ustedes están muy inmersos en este tipo de educación. Por último, tenemos la no formal. Si la formal se da en la vida cotidiana, con las personas que no necesariamente son maestros, ¿no? Y la formal se da en una institución, con maestros, con compañeros pares que están recibiendo la misma educación que nosotros, ¿no? La educación no formal, ¿a qué se estará refiriendo? No sé, me suena como... como internet o YouTube o cosas así, tutoriales. O... Perfecto, muy bien, Toño. ¿Sí? Diste en el clavo, aunque andamos un poquito revueltos, ¿no? Porque la educación en internet y demás, como algunas cosas, por ejemplo, pudiera llegar a ser parte de lo formal o parte de lo informal. Pero comentaste algo que diste en el clavo, ¿no? En tutoriales. La educación no formal la encontramos cuando aprendemos algo de manera sistemática, así como en la formal, e inclusive pudiera llegar a ser que tuviéramos un maestro, pero que no recibimos ningún título. Por ejemplo, ciertos oficios. Muy bien, Toño. Ah, exacto, Toño hace esto, ¿no? Exacto, aprender a tocar guitarra, ¿no? Entonces pueden llegar a ser, aquella formación sistemática, les decía, y paulatina, pero que no necesariamente se da en una institución y que no recibimos títulos. ¿Me ayudas en el pizarrón con un ejemplo, por favor, Toño, por último? Gracias. Gracias, Toño. Muy bien. Exactamente. Tocar guitarra. Por ejemplo, puede ser que también aprendamos el oficio de carpintero, taquimecanografía, por ejemplo, a dibujar y demás, ¿no? Por último, ya para cerrar, recordemos que la educación es un proceso. Es un proceso, ya decía Durkheim, ¿no? Donde en algún momento las generaciones un poco más viejas, ¿no? Le enseñan conocimientos, decía Toño, ¿no? Habilidades, valores, algunas actitudes a las personas a los jóvenes, ¿no? Dentro de los tipos, dependiendo de la institución, tenemos tres: la informal, formal y no formal. Hasta aquí, chicos, ¿dudas? No. ¿Quedaron claros los ejemplos? Sí. Perfecto, muy bien. En la siguiente clase, entonces, vamos a realizar un ejercicio con estos tipos de educación. Muy bien. Por último, me gustaría que me indiquen, por favor, cómo se van de la clase. Toño. Pues ya sé un poquito más acerca de la educación y pues ya puedo identificar más fácilmente en dónde englobar lo que he aprendido.
Muy bien, Toño. Gracias. Que tengan bonita tarde.